Muy bien, buenos días. Es el lunes 17 de enero del año 2022. Son las 9:50 de la mañana en la clase de Indoamérica y América Colonial de tercer semestre de Geohistoria de la ENES Morelia. Y vamos a dar continuidad a este tema tan interesante que es el de los descubrimientos, las entradas, las conquistas de los europeos, principalmente de castellanos y portugueses, en el siglo XVI en América, lo que dio como resultado por la instauración de regímenes coloniales. Es un tema que debemos conocer bien como mexicanos, digamos así, no por un asunto nacionalista, pero bueno, es el territorio donde nacimos, conocer bien este proceso. Ya habíamos dicho que son tres las expediciones principales que salen todas desde Cuba, y aquí es donde tenemos que empezar a visualizar la geografía. La colonización del continente se va a dar a partir grosso modo de dos islas, desde la Española con rumbo a Panamá y de Panamá al sur, son las grandes expediciones hacia Sudamérica, vía que inician en la Española, y desde Cuba va a estar la otra vertiente de expediciones que va a ser de Cuba hacia lo que hoy es México, en ese entonces, bueno, a partir del siglo XVI, Nueva España, y de ahí a Centroamérica, ¿no? Entonces son esas dos direcciones, ahorita en algún mapa lo podemos visualizar mejor. Y tenemos tres expediciones que son las pioneras en territorio mexicano, las primeras, ya dijimos que es la del 17 de Córdoba, Hernández de Córdoba, la del 18 de Juan de Grijalva y la del 19 de Hernán Cortés. Antes está 1511, nada más como un dato que, bueno, es importante, que eso es el caso de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, quienes realmente llegaron antes a lo que es territorio mexicano en 1511, pero no propiamente como resultado de una expedición, sino más bien de un naufragio. No voy a entrar en los detalles de estos personajes porque nos llevaría otra vez toda esta clase. Hay que decirlo que durante estos años el gobierno en Cuba estaba a cargo de Diego Velázquez. ¿Qué aspectos sociales se vivían ya en las islas del Caribe? Un aspecto social muy importante que se vivía era los estragos de la presencia de los europeos en la población indígena, que se manifestó en rebeliones, las cuales pues se tradujeron en muchos casos en represiones, algunas de ellas brutales, ¿no? Entonces era una guerra, había descontento de parte de los indígenas, por supuesto no les gustaba trabajar para los españoles, las enfermedades, las hambrunas, ¿no? Todo esto hizo o generó en estos primeros años del siglo XVI una merma numérica de la población indígena de las islas del Caribe. Entiéndase principalmente pues de indígenas taínos. Esto provocó o promovió que los españoles que estaban en esas islas tuvieran que buscar mano de obra pues fuera de ellas. Y entonces muchas de estas expediciones sí iban en búsqueda de conocimiento geográfico, de oro, de cuestiones o de aspectos, objetos, mercancías, en fin, que giraban en torno a interés económico. No olvidemos, y lo insistí mucho en la sesión pasada, que estos procesos en gran medida son empresas económicas. Parte de ello pues era la mano de obra y la esclavización de los indígenas, que en estos primeros años pues no estaba nada regulado, ¿no? Entonces sí hubo explotación y esclavitud de indígenas. Cuando se estaban acabando en las Antillas, pues fueron a buscarlos en otros lugares, ¿no? En estos años que estoy reseñando, Diego Velázquez era el gobernador de Cuba, que fue donde salieron todas estas expediciones con rumbo a territorio mexicano, bueno, lo que hoy es México, particularmente entrando por la península de Yucatán. Entonces aquí tenemos un mapa que ya nos ayuda a visualizar esto. Tenemos desde Cuba una gran línea de expediciones que viene hacia la península de Yucatán, la bordean, ¿sí? O un término que usaban los navegantes de la época, que era bojar la tierra, que era explorarla por los litorales, ¿no? Bojaban la península de Yucatán, el Golfo de México, y llegaron hasta Veracruz, y ya sabemos parte de la historia que siguió aquí. Y la otra gran ruta era desde la Española. Recordemos que la Española es esta isla que actualmente está dividida en dos países, Haití y República Dominicana, conocida por los españoles como la Española o la isla de Santo Domingo, hacia el Golfo del Darién y de aquí hacia el sur, ¿sí? Entonces esas son las dos grandes rutas.
En este mapa particularmente se están ejemplificando estas rutas que señalé. El naufragio de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero en 1511, quienes regresaban del Darién a Jamaica y naufragaron. Imagínense qué naufragio tan terrible que desde este punto terminaron acá. No eran los únicos, eran más, pero ellos fueron los únicos que sobrevivieron. Y luego las expediciones de Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés. Estas son algunas imágenes pues en realidad ni siquiera vamos a decir que son de la época. Estas imágenes se hicieron 100 años después para ilustrar una obra titulada Las décadas de un historiador oficial que era Antonio de Herrera. Entre 1601 y 1615 recopila toda la información de lo que fueron estos años de conquista y pues por ahí en una publicación de esos años aparecen estas ilustraciones, ¿no? Entonces, propiamente no son de la época, ¿no? A veces echamos todo en un cajón de, pues es época colonial. No, una cosa es el 16, otra el 17, otra es el 18, o sea, son 300 años. Pero bueno, más o menos nos da una imagen de cómo pues, eran las representaciones, ¿no? No vamos a entrar mucho en esto, pero como historiadores, les voy a pedir que no echen en saco roto estas imágenes, aunque sean imágenes estereotipadas, no están hechas con un SIG, ni tienen puntos georreferenciados, ni nada, pero son imágenes que forman parte de la construcción del territorio, del paisaje. Entonces, no está por demás tenerlas ahí, son algo más que ilustración, ¿no? El indígena semidesnudo, la ciudad amurallada, en fin, hay también una construcción ideológica en ellas. Esta también de Antonio de Herrera, esta es otra obra muy importante que tienen que tomar en cuenta, quizá la primera gran obra moderna sobre la conquista de México, que es la obra de William Prescott, Historia de la Conquista, ¿sí? De 1846, esto ya siglo XIX. Bueno, Juan de Grijalva, cuando llegan los españoles a la isla de sacrificios, se llama así por obvias razones, porque había unos tipos que estaban sacrificando, y aquí, bueno, algunas imágenes. El busto de Hernán Cortés, en fin. Como todos sabemos, porque eso es cultura general de los mexicanos, la caída de México Tenochtitlan se dio en 1521, no fue inmediata. Costó a Hernán Cortés y sus aliados, sus hombres que venían con él desde Cuba, pero también los aliados que fue haciendo desde que llegó pues prácticamente a Tabasco, después a Veracruz, en Puebla, Tlaxcala, ¿no? Sabemos que hizo una gran confederación de indígenas, de señoríos indígenas que pues estaban descontentos con el Huaytlatoani, Moctezuma. Esta gran alianza encabezada por Hernán Cortés, pues no fue de la noche a la mañana. Vimos que sus expediciones en 1519 y hasta 1521 se da la caída de Tenochtitlan, que está la fecha que normalmente tomamos como referencia, pues es el 13 de agosto, que fue cuando se dio la batalla decisiva y final en Tlatelolco. ¿Qué pasa después de la caída de México Tenochtitlan? Bueno, pues mil cosas pasan. Pero en términos de lo que nos interesa en esta sesión, pues es ver, bueno, cómo siguió ese avance. Pues se hicieron avances hacia los siguientes, hacia los rumbos, ¿no? Por un lado, hacia el occidente, el rumbo del occidente, casi de manera inmediata en 1522. Sabemos que el gran imperio del occidente, pues son los llamados tarascos, los huacusecha, ellos así mismos, la élite de este gran imperio del occidente se hacían llamar las águilas, en purépecha se dice huacusecha. Entonces podemos decirle la entidad política huacusecha, o yo no tengo problemas si le dicen el imperio tarasco, pero sabemos que los especialistas luego tienen sus discusiones. Pero bueno, este imperio tarasco de los huacusecha se entera de que México Tenochtitlan está cayendo, incluso los mexicas llegan a pedir apoyo a los tarascos, lo que era rarísimo en una situación de crisis, ¿no? Que están pidiendo ayuda a sus enemigos. Y finalmente los españoles entran a territorio occidental. Sabemos que la puerta de occidente del imperio tarasco pues era Tajimaroa, actualmente Ciudad Hidalgo. Y finalmente los tarascos no oponen resistencia, ¿no? Entonces digamos que
La entrada a Occidente fue relativamente tranquila en un primer momento. Posteriormente en Jalisco se va a volver a poner muy bélico el asunto. Un par de décadas después, ¿no? En la década de 1540 con la guerra del Mixtón. Pero lo importante aquí de destacar es que cayendo México Tenochtitlan, los españoles hacen un avance en dirección occidente hacia Michoacán y posteriormente a Jalisco, de tal manera que desde Veracruz hasta Colima, prácticamente, es decir, todo el eje neovolcánico transversal, ¿no? Toda la parte media del país, pues ya la tienen dominada los españoles en un lapso de 10, 20 años. Si no dominada totalmente, al menos sí un eje con alianzas, con varios, bastantes señoríos ya que han aceptado el poder político de los españoles y con, por supuesto, caminos y redes de intercambio que no son otra cosa que pues una nueva versión de caminos antiguos, de caminos prehispánicos. El otro gran avance es hacia el sur, hacia Oaxaca, eh, hacia el sureste sobre todo, hacia Oaxaca, posteriormente Chiapas y Centroamérica. ¿Y quién es el que encabeza esta expedición hacia el sureste? Pues es Pedro de Alvarado, que es uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, uno de los conquistadores más famosos de la época. Lo mismo, el fenómeno es muy similar en todos lados, también va encabezando una alianza de indígenas, también españoles a caballo. No hay mucha información, o al menos yo no tengo mucha información de la entrada a Oaxaca. Parece ser que las cartas de relación de Pedro de Alvarado sobre su paso en Oaxaca no existen, no están extraviadas, pero a partir de que llega a Chiapas y pasa a Guatemala, ahí sí hay más información. Y aquí tenemos entonces este esquema, este mapa. Entonces tenemos una partida desde el centro, desde México, ¿no? Se pasa por la Mixteca, por Oaxaca, se llega al istmo de Tehuantepec, se pasa por el istmo, se viene por toda esta región costera, que es muy importante tenerla en cuenta, y que se conoce, bueno, es la costa de Chiapas, vamos a decirle la costa del Pacífico de Chiapas, aunque en realidad es la única costa que Chiapas tiene. Chiapas no tiene salida al Golfo. Entonces, bueno, la costa de Chiapas, que era una región importantísima en la época prehispánica y cuya importancia continuó en la época colonial, por lo menos durante el siglos XVI y XVII, porque es productora de cacao, ¿sí? La gran producción de cacao prehispánico en Mesoamérica es en esta región. Entonces, siempre que pensamos en el cacao y que las élites prehispánicas consumían el cacao y que el grano del cacao era como monedas, etcétera, etcétera, pues básicamente la producción venía de aquí, o al menos en su mayoría. Eh, Actualmente está aquí pues la frontera entre México y Guatemala, que hay un punto que se llama, actualmente se llama Tecunumán, pero en la época antigua se llamaba Ayotla, y que ya es prácticamente el río Suchiate, que sabemos que aquí es la frontera entre México y Guatemala en este punto, pero ya del lado guatemalteco. Y luego aquí tenemos los grandes señoríos mayas de Guatemala, que sí me gustaría también aclarar esta parte. Cuando pensamos en los grandes señoríos mayas del periodo prehispánico, sobre todo del periodo clásico, estamos pensando sobre todo en Petén, que es donde están los grandes centros, ¿no? Tikal, Huachacún, por acá en el sur de Campeche, Calakmul, ¿no? Es una zona importante. Pero en el posclásico, ¿sí? En vísperas de la llegada de los europeos, el lugar donde están los principales centros no es acá, sino es en las tierras altas de Guatemala, que están aquí. En realidad aquí toda una zona de montaña que viene desde Honduras, norte de Salvador, entra a Guatemala, son los altos de Guatemala, y luego llega a Chiapas, ¿no? Que es la sierra, ¿no? Los altos, los famosos altos de Chiapas, por acá está San Cristóbal de las Casas. Entonces, toda esta montaña, ¿sí? Ahí estaban tres centros, por lo menos, muy importantes, vigentes en activo, o sea, no eran ciudades arqueológicas, eran ciudades vivas. Estamos hablando de Zaculeu, que era la capital de los Mam, Gumarcaj, que era la capital de los Quiché, y Iximché,
que era la capital de los cachiqueles, ¿no? Por lo menos 3 grandes ciudades que Alvarado y sus hermanos y familiares, aquí tenemos este mapa es detallado, pues habla de Pedro de Alvarado, Jorge de Alvarado, Gonzalo de Alvarado, o sea, son toda una dinastía de Alvarados que estuvieron muy activos en la zona de los Altos de Guatemala. Algunas ciudades fueron aliadas, fue un poco similar, en todos lados se dio más o menos las mismas situaciones, ¿no? Cada una con sus variantes, ¿no? Ciudades que se aliaron a los españoles, otras que resistieron. Entonces, bueno, así como en el centro de México sucede que los tlaxcaltecas se alían a los españoles y los que salen perdiendo ahí, pues es la élite de los mexicas, tenochcas. Así en Guatemala, los aliados en un primer momento van a ser los cachiqueles y los que resultan, digamos, en un primer momento atacados, pues son los quichés. Pero bueno, siempre hubo cambios, después los españoles se enojaron con los cachiqueles, también hubo guerra ahí. Y luego siguieron hacia el sureste, todavía más al sureste, y llegaron a esta región, a este paisito que está aquí, conocido como el Pulgarcito de América, que es el país más pequeño de todo el continente americano, sin tomar en cuenta las islas del Caribe, es el país más pequeño. 20,000 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 7 y pico millones de personas, lo que hace de El Salvador el país más densamente poblado de toda América. Pero lo importante es que visualicen El Salvador, es este país pequeñito, y el que está acá arriba pues es Honduras. Entonces, aquí tenemos que en esta zona occidente del Salvador también es productora de cacao, es decir, el cacao se produce, como ya lo dije, muy fuerte en el Soconusco, también en una región de aquí de Guatemala que se llama Suchitepeques, y en la región occidente de El Salvador, en una región que se conoce como los Izalcos, ¿sí? Cuando llegan los españoles a El Salvador, existen varios señoríos. Los más importantes son de origen náhuatl y sobre todo el señorío de Cuscatlán, que está por acá en medio, y el de los Izalcos, que es otro, ¿no? Entonces tenemos Izalcos, Cuscatlán, y en el oriente tenemos otros pueblos que esos no son náhuatl, le llaman lencas. Entonces, bueno, llegan aquí, ¿no? Y ya hay una penetración en territorio salvadoreño, también hay algunos combates y todo, pero al final se funda la ciudad de San Salvador por acá y la ciudad más importante del oriente, que es San Miguel de la Frontera. Entonces, esto ya estamos hablando siempre de la década de 1520, 1530, ¿no? Muchas cosas pasan, muchas, pero estamos haciendo un resumen. Y en esta zona también pasan cosas, ¿no? En la zona de Honduras también hay grupos nahuas en la costa de Honduras. Entonces, algo muy importante de decir, siempre vemos a los nahuas, a las culturas nahuas o a las poblaciones nahuablantes como mexicanotas. Sí, en México, de hecho, es la lengua más hablada, el náhuatl, con todas sus variantes. Tenemos nahuas en la costa de Michoacán, nahuas en Morelos, nahuas en Milpalta, en el Estado de México, por supuesto en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz. No sé si los haya todavía pues, en tanto hablantes, sospecho que no, pero los había en Chiapas. Pero bueno, en varios lados. Bueno, pues también había poblaciones nahuablantes en Centroamérica, eso tienen que tenerlo claro. ¿Sí? La cultura náhuatl se extendió muchísimo. En Tabasco también lo sabía, por supuesto. Entonces tenemos grupos nahuas ahí pequeñitos, por ahí metidos en Guatemala y muy amplio en El Salvador. A estos nahuas salvadoreños se les conoce como los pipiles. Ajá, pipiles. Y en la costa de Honduras también, ¿no? Entonces se hacen también enfrentamientos y finalmente los españoles también hacen algunos asentamientos. Uno de los más importantes y tempranos en Honduras va a estar por acá, después va a desaparecer, que se va a llamar Gracias a Dios. ¿Qué pasa entonces? Los españoles que vienen desde el centro de México llegan hasta aquí no más, ¿sí? Este mapa refleja muy bien la extensión de los españoles, al menos en este momento, ¿sí? Hasta aquí. Más al sur, todavía no. Bueno, la península de Yucatán va a ser un poco más tardía, en 1543, cuando se tiene un dominio pleno. Normalmente se le navegaba, ¿no? Se le bojaba, pero no había mucha penetración al interior. Eso fue un poquito más tarde, hasta el 43. Bueno, esto era lo que no me iba a detener y fíjense ya todo lo que me detuve. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que estaba pasando en el sur.
en tierra firme, en Panamá. Eso es lo que más me interesaba a mí comentar. Bueno, ¿qué pasa en Centro y Sudamérica? Como también se señaló desde la sesión pasada, un común denominador en todos estos años fue el pleito entre conquistadores, ¿sí? Pleito entre conquistadores hubo en Mesoamérica, hubo en Centroamérica, hubo en Castilla del Oro, hubo en Perú, hubo, ya vimos que incluso los Colón traían sus pleitos en la Española, o sea, en todos lados hubo conflictos. Entonces vamos a ver qué pasa en Castilla del Oro. Habíamos dicho que la primera fundación en tierra firme fue la de Santa María la Antigua del Darién, por Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa. Estos días se les había mencionado. Eran asentamientos muy, pues, pequeños necesariamente. Me imagino que iban creciendo, pues, de acuerdo a las necesidades. Estaban constantemente sometidos a animadversión de población indígena, eh, a la falta de víveres también. No era fácil para un conquistador animarse a venir al Nuevo Mundo, cambiar de clima, cambiar hacerse a los alimentos americanos. ¿Sí? Entonces, algunos de estos asentamientos pues, no prosperaron y varios se fueron reasentando. En 1513 se da un hito importantísimo, ya lo había yo adelantado en sesiones anteriores, pero aquí ya queda establecido, ya escrito. Vasco Núñez de Balboa, quien sin ser el personaje más importante en estas expediciones, al final termina en un momento siendo el cabecilla, atraviesa el istmo de Panamá y logra visualizar el Océano Pacífico, que él denominará el mar del Sur. Eso que desde 1492 Colón estaba buscando, tuvieron que pasar 21 años prácticamente para que finalmente los europeos pudieran ver el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, en ese momento queda establecido que pues no existe más el paso que Colón buscaba, este mundo no es la India de ninguna manera, esto es otra cosa, ¿sí? Entonces, fueron 20 años en los que la visión pues geográfica pues cambió radicalmente, ¿no? En 1514 llega un nuevo gobernador a Castilla del Oro, que es Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila es uno de los conquistadores más ambiciosos, más violentos, y se hace del poder en Castilla del Oro. ¿Sí? Se genera una situación de conflicto entre quién es el jefe en la región, si es Vasco Núñez o es Pedrarías, oficialmente es Pedrarías, pero Vasco no quiere dar su brazo a torcer, y el conflicto llega a tal punto que finalmente Pedrarías Dávila ejecuta a Vasco Núñez. Fíjense en qué año, en 1519. 1519, que es el mismo año en que Cortés está llegando a Veracruz. Entonces, si ustedes le echan un poquito de imaginación geográfica y al mismo tiempo política, pues estarán ya imaginando o previendo qué fue lo que pasó. Pues sí, a la postre, los dos grandes conquistadores terminarán por el hecho, terminarán enfrentándose los intereses de los dos conquistadores. Cortés desde el centro de México y sus lugartenientes como Alvarado, que iban hacia el sur hasta El Salvador y Honduras, y Pedrarías desde Panamá, que manda a sus propios lugartenientes como Córdoba, Hernández de Córdoba, que los manda hacia el norte, ¿sí? Entonces van a ver, se van a enfrentar. Entonces tenemos aquí este mapa, aquí tenemos Santa María Antigua, la Antigua, vean cómo aquí está el asentamiento. Acá está Portobelo, que va a ser otro lugar importante para los españoles. Si no me equivoco, lo funda Colón. ¿Sí? Entonces hay varios asentamientos muy eh, espaciados, pues, bueno, para la comunicación con las islas. Y aquí vemos cómo hacia 1513, pues se da el camino, ¿no? de Vasco Núñez, quien en esta zona del Golfo de San Miguel, pues logra avistar el Océano Pacífico, ¿no? En la parte del Golfo de Panamá, ¿sí? Bueno, hay otras expediciones ahí que se señalan. Entonces, continúan las expediciones. Entonces, en 1516, Ponce y Hurtado exploran el litoral de Costa Rica y Nicaragua, y estos son los lugartenientes de Pedrarías Dávila. Gil González y Andrés Niño en 1522 también hacen
expediciones en dirección norte hacia Costa Rica y Nicaragua, ¿sí? Y aquí viene como, bueno, empiezan también la pugna, porque vean, en 1524 Gil González intenta apoderarse de Honduras, pero para 1524 Pedro de Alvarado ya estaba en Guatemala y El Salvador. Entonces vean, Pedro de Alvarado enviado por Cortés y Gil González enviado por Pedro Arias Dávila, finalmente tienen un punto de enfrentamiento en la región entre Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿sí? Hernández de Córdoba va a ser finalmente el conquistador que va a fundar ciudades como Bruselas, esto en Costa Rica, Granada y León, esto en Nicaragua. Hernández de Córdoba, pues es como el principal pues conquistador o el que funda los asentamientos pues ya más antiguos en 1524. Nada más para que se vayan dando cuenta cómo estas fechas que sabemos que no son inamovibles o que las cosas no cambiaron de un día para otro, pero son fechas de referencia, así como 1521 es referencia en México, 1524 es referencia para Guatemala y para Nicaragua. Tan importante es este personaje que la moneda de Nicaragua actual, ¿sí? Es el Córdoba, ¿no? Allá no manejan el peso. Tenemos entonces expediciones desde el centro de México, 1524, Cristóbal de Olid y Pedro de Alvarado, hacia las Cibueras, que es Honduras, y Guatemala, y El Salvador. Hay conflictos ahí, se funda Trujillo. Trujillo va a ser un puerto que va a estar ubicado en la costa de Honduras, ahí donde había mucha población náhuatl, se fue extinguiendo también por este proceso de explotación de la mano de obra indígena, pero se funda este puerto importante en Centroamérica, que es el de Trujillo, y en 1526 Hernández de Córdoba, que era el que había fundado las ciudades en Costa Rica y Nicaragua, es ejecutado por Pedro Arias Dávila, que no quería que nunca quería que nadie le hiciera competencia. Y Montejo llega a Yucatán. Entonces vean cómo en este primer cuarto del siglo XVI ya cambió mucho el panorama. Si habíamos visto la semana pasada cómo se iban extendiendo en la Española, en Cuba, en tierra firme, avanzados 10, 15 años más, ahora ya vemos la caída de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, y se va dando un fenómeno ya no solamente en el Caribe insular. Recuerdan que mencionamos también la diferencia entre el Caribe insular, que son las islas, y el Caribe continental, que pues es la parte del continente. Ya para 1530, el control de los españoles, aunque de distintos bandos, todos están bajo la corona española, pero entre ellos, bueno, traen sus conflictos. Todos ellos ya están bastante repartidos en la cuenca del Caribe en su conjunto. En 1531 muere Pedrerías Dávila, o sea, acaba toda una época de conquistas justamente y de conflictos en esta cuenca caribeña. Pedrerías Dávila que pues él hizo lo que quiso, impuso su ley, etcétera, etcétera, y nunca murió de viejo. No le pasó nada. 1535, Francisco de Montejo llega a Honduras. Entonces, vean, este mapa creo que clarifica algunas cosas. Aquí tenemos 1519-21, ¿no? Como toda Mesoamérica, con las expediciones de españoles. Siempre digo de españoles, pero no olvidemos que es con aliados indígenas. La conquista no se hubiera podido consumar jamás si no hubiera sido porque se trató de un proceso muy complejo de alianzas entre grupos étnicos con los españoles. Entonces, bueno, con penetración hacia Yucatán, hacia Guatemala y Guatemala, El Salvador, Honduras. Hacia 1526 aquí están. Y los que estaban con Pedrarias desde aquí, en 1524 suben a Nicaragua. Entonces, finalmente aquí va a haber una zona como de frontera y va a haber una serie de conflictos entre conquistadores que mandan a sus procuradores a España para decir, no, es que yo llegué primero, es que el otro no te sirve como yo te sirvo, etcétera, etcétera. Pero esos conflictos entre conquistadores fueron interesantes, fueron importantes porque la expansión de ellos coincidió también, curiosamente, pues con los límites mesoamericanos. Como sabemos, Mesoamérica llega más o menos hasta el norte de Costa Rica, ¿no? Y parte de Nicaragua y Honduras. Entonces, a lo que quiero llegar es que estos conflictos entre conquistadores, a la postre, ¿no? La corona decidió que los que estaban en Panamá, su jurisdicción acababa pues básicamente en lo que hoy es Panamá. Y justamente lo que es la frontera entre Panamá y Costa Rica, que más o menos pasa aquí, pues fue la frontera entre los dos virreinatos. Es decir, de Costa Rica para el norte, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Esto era el virreinato de la Nueva España, o se convirtió en 1535 el virreinato de la Nueva España. Y de Panamá para el sur se convirtió todo en el virreinato del Perú, ¿sí? Estos son los únicos dos virreinatos que van a existir durante el siglo XVI y XVII. Esto es muy importante también que lo tengan presente. Sí va a haber otros virreinatos, como el virreinato del Río de la Plata o el virreinato de Granada, de Nueva Granada, pero estos virreinatos van a ser hasta el siglo XVIII, que eso obedece a otra situación histórica. Entonces, la frontera entre Panamá y Costa Rica, la frontera actual, coincide, grosso modo, con la frontera entre esos dos virreinatos. Entonces, el conflicto y la pugna entre conquistadores que he estado señalando, pues de alguna manera se fue decantando hasta esa frontera, ¿no? Se fue asentando ese conflicto. Ahora bien, ¿qué pasa en Sudamérica? Bueno, ya dijimos que Castilla del Oro llegan desde temprano. Entre 1510 y 1531 se dan importantes pues expediciones, porque aunque parezca un territorio pequeño, ¿no? Panamá no era tan fácil, es un terreno, ya vimos en el mapa anterior, hay zonas de montañas, hay zonas selváticas, llueve mucho. Venezuela entre 1524 y 1544 es cuando se da la penetración también ahí, y el norte de Colombia entre 1526 y 1535. Solo son fechas de referencia, no nos vamos a entretener mucho en estos casos, porque quiero que pasemos al otro caso, pues, muy relevante, que es el del Perú. La conquista del Perú básicamente la podemos ubicar entre 1532 y 1533, y es importante reseñar algunos aspectos de este proceso. Como ya lo indiqué, y disculpen si a veces soy repetitivo, pero pues a veces insisto justamente para que quede claro. Una ruta fue de Cuba a México y la otra fue de la Española hacia Castilla del Oro, Panamá. Estando ahí, los conquistadores, como he señalado, las empresas de conquista pues son obras de inversión, ¿no? Entonces aquí se juntan unos inversores y exploradores, que uno de ellos se llama Francisco Pizarro, otro Diego de Almagro, y me hace falta actualizar esta diapositiva porque hay un tercero, pero básicamente Pizarro y Almagro son los que llevan en el terreno la exploración, y el otro tercero, que ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, son tres, es pues quien pone las lanas, ¿no? Hacen un viaje desde Panamá hasta las costas de Ecuador y Perú, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que estaba sucediendo en tierras incaicas? El imperio inca, que ustedes recordarán cómo se llama en lengua indígena, es el Tahuantinsuyo, ¿sí? En el Tahuantinsuyo se había dado una situación importante que fue coincidente con la llegada de los europeos, que fue la muerte del Inca Manco Cápac, ¿sí? Recordemos que la centralización del poder en el Tahuantinsuyo era muy fuerte, la perspectiva del gobernante como un ser divino y todo el aparato estatal, religioso, militar en torno a él, pues era así como el Huaytlatoani en México y Tenochtitlan, pero yo creo que en el Perú, y no solamente yo creo, sino quienes han hecho estudios comparativos entre mexicas e incas, pues creo que coinciden en que en el Perú todavía había un desarrollo estatal e imperial, de una rigidez y de un poder absoluto, si se me permite el término, todavía mayor. Entonces, cuando muere Manco Cápac, pues se da un conflicto por la sucesión, y dos de sus hijos pelean por ser el sucesor. Uno de ellos es Huáscar y el otro es Atahualpa. Uno de ellos se queda en la capital del Tahuantinsuyo, que es el Cusco, y el otro hace de su capital en Cajamarca, que es el norte del Perú. Vamos a ver el mapa rápidamente. Entonces aquí tenemos, son varias expediciones. No fue de la noche a la mañana, mucho menos, tardó todavía más que en el caso mesoamericano. Aquí tenemos, la primera expedición es muy breve, de 1524 a 1525, del Istmo de Panamá, aparte de la costa colombiana, ¿no? Muy breve. De 1526 a 1527 hacen una gran expedición que recorre la isla, la costa de Colombia, la costa de Ecuador, y llega hasta por acá más o menos. Aquí donde dice Tumbes es ya el sur de Ecuador.
Piura ya es Perú. Y llegan al Perú. Esta es la tercera expedición de 1526-1527. También tiene sus anécdotas, ¿no? Hay una parte en el episodio en la Isla del Gallo es muy famoso, ¿no? Hay una parte en donde llegan, les va muy mal, y a todos se quieren regresar. Y entonces están en esta isla y Pizarro junta a todos los hombres y con su espada marca una línea en la arena y dice casi, casi, pues, los perdedores de la línea para allá, los que se quieran regresar, los que queden conmigo de la línea para acá. Y un puñado de personajes se queda con él y al final pues les va en feria, como no hacen nada, porque eso fue en la expedición del 26-27. Pero se van animando, ¿no? A los historiadores también coinciden en que la expedición de Pizarro en Sudamérica, que son terrenos muchísimo más, son distancias más dilatadas, ¿cómo es posible que navegaciones también pues muy largas, tanto por tierra como por mar, era muy pesado? O sea, ¿cómo es posible que lo hayan logrado, ¿no? Entonces algunos dirían, insisto, algunos historiadores coinciden en que era también ya el conocimiento acumulado en la guerra de conquista. Ya no eran los exploradores de 1492, ni los de 1502, ni los de 1512, ni los de 1519. En 1531 ya llevaban por lo menos casi 40 años haciendo la guerra a los indígenas, navegando las costas, acostumbrándose a los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya traían animales, no nada más los caballos, los perros de ataque. Entonces era una expedición muy bien preparada, militarmente hablando, que sintetizaba la experiencia de conquista de todas las décadas anteriores, que por lo menos eran 4. Hay un episodio entonces en el que los españoles llegan a Cajamarca y hacen prisionero a Atahualpa. Lo hacen prisionero, porque además era una táctica, esa táctica de hacer prisionero al líder de los indígenas es una táctica también de las guerras europeas. Allá también, o sea, no están inventando muchas cosas en el Nuevo Mundo. Cuando se hacía la guerra en Europa, pues una manera o un punto importante para conseguir la victoria, pues era capturar al príncipe, ¿no? O al rey en cuestión, ¿no? Acá era lo mismo, ¿no? ¿No acaso cuando llegó Cortés a a México Tenochtitlan, en la primera ocasión que se le presentó, capturó a Moctezuma y después capturó a Cuauhtémoc, ¿no? Y también hicieron lo mismo en el Caribe. Entonces acá capturan a Atahualpa y eso pues es algo desmoralizante además, porque la anécdota, hay historiadores que comentan cómo fue ese episodio. Recordemos que el Inca era visto como un dios, entonces solo con levantar su mano se pensaba que podía hacer que desaparecieran los españoles o que les cayera un rayo, yo qué sé. Entonces estaban en un acto público, los españoles llegan, los españoles se acercan a Atahualpa, se esperaba que en el momento acabara con ellos y la situación es que no, que de manera muy fácil lo capturan y ahora sí que diríamos en nuestro lenguaje coloquial, pues fue un sacón de onda, un desconcierto total. Los españoles tenían totalmente preparada la estrategia, ¿no? Y a partir de eso empiezan a chantajear a los miembros de la élite de Tahuantinsuyo para obtener beneficios, dejar que se instalen, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de la guerra de conquista en México, Tenochtitlan, donde hubo batallas épicas, ¿no? Cuando algunas fueron batallas épicas, otras fueron verdaderas masacres, como la masacre del Toxcal, o la Noche Triste, o cuando Cortés hace los bergantines para atacar desde el agua, o cuando el sitio de Tlatelolco, en fin, momentos en donde las armas decidieron todo. No, en el caso peruano, las batallas entre indígenas y españoles fueron casi nulas. Básicamente fue las alianzas también y la política a partir de capturar a personajes claves, ¿no? Entonces ahí fue muy distinto. La guerra que sí se dio, esa sí estuvo buena, si es que podemos decir que una guerra estuvo buena. Fue la guerra de las Salinas, que esta fue en 37-38. ¿Y esta cuál fue? Esta fue una guerra entre conquistadores. Si bien señalé que en Mesoamérica y en Centroamérica hubo conflictos entre conquistadores, valdría la pena ver esto, pero creo que en la mayoría fueron algunas batallas menores
fueron conflictos que no se transformaron en una guerra como la Guerra de las Salinas. La Guerra de las Salinas fue una guerra total, ¿no?, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, quienes, siendo aliados para llevar a cabo esta conquista, después terminaron peleando, ¿no? Bueno, eso es un elemento importante señalar. Creo que a nivel de las expediciones y del proceso de conquista, muy rápidamente, que era lo que quería señalar, pero aprovecho para ir introduciendo más cosas porque el tiempo es poco. Los dos grandes virreinatos de América, el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, se asentaron en gran medida sobre la estructura de los imperios prehispánicos. A algunos no les gusta usar la palabra imperio. Yo cada vez estoy más convencido de que no hay ningún problema en usarla. Cuando hablamos de imperio, nos estamos refiriendo a una entidad política que, entre otras cosas, se expande, o que principalmente se expande. Es una entidad política expansiva. Las fronteras le quedan cortas a un imperio todo el tiempo. Y en ese sentido, los mexicas son un imperio. Todo el tiempo están en expansión, buscando tributos. Y los del Tahuantinsuyo también. Entonces, por eso es que les llamo imperios. Tienen un poder centralizado también, ¿no? En el caso de México, Tenochtitlan con el Huitlatuani, y en el caso del Tahuantinsuyo con el Inca, ¿no? Una de las propuestas de Guillermo Céspedes, que es un historiador español que normalmente es uno de los que estudio para este curso, plantea que justamente la expansión de los españoles en América se dio en aquellos lugares donde las estructuras políticas eran de alguna manera, ¿no?, pues similares a las de los propios europeos. Es decir, hay monarcas, Huitlatuani, el Inca, hay una religión oficial, hay órdenes guerreras o ejércitos, hay dinastías, casas reales, jerarquías. En el caso del México Tenochtitlan o de los nahuas del centro de México, la élite son los pilis. En el caso de los incas son las panacas, que son las familias reales, ¿no? Entonces, en esos lugares donde la sociedad era estratificada, donde había un poder centralizado, y lo más importante, cuando hablo de poder centralizado, es que son poderes que organizan muchas cosas, entre ellas el trabajo, dónde se siembra, dónde no se siembra, qué productos, cuál es el tributo, a quién se le da, quién lo recolecta, ¿no? Y a nivel espacial, por dónde se distribuye, cuáles son los caminos, cuáles son las puertas de entrada, de salida. Entonces, claro, el virreinato de la Nueva España se asienta sobre las redes de intercambio del imperio de la Excantlatoloyan, que es el nombre náhuatl de la Triple Alianza, ¿no? Las redes de intercambio hacia la Mixteca, hacia Oaxaca, hacia la costa de Chiapas, hacia Veracruz, hacia Occidente, son los caminos prehispánicos. Y en el caso sudamericano, pues el gran camino de los incas que cruzaba gran parte de los Andes, que es el camino llamado el Capacñán, que es el camino del Inca, ¿no? Donde también son caminos por la costa, por el desierto, por la montaña, puentes colgantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los españoles lo que hacen es hacerse de estas redes, llegar a alianzas con las élites, ¿no? Tanto en el Perú como en Nueva España, se establecen, sí es cierto que la población indígena pues se ve fuertemente afectada, ¿no? Por una disminución poblacional, muchos pierden privilegios, pues les imponen o se da una sustitución de cultos religiosos, ¿no? Que tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Pero lo cierto es que una vez que se estabiliza o que se empieza a estabilizar el poder político de los europeos en América, pues muchas élites vuelven o hijos o nietos de la élite prehispánica, pues entran a los conventos, reciben cargo de gobernadores indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las élites, tanto en el caso peruano como en el caso novohispano, las élites indígenas, pues se establece un nuevo status quo en donde ahora continúan las redes de intercambio, continúa el tributo, los productos pues son otros, ya no nada más hay maíz, también ya hay trigo, ya hay ganado, porcino, vacuno, en fin, cambian muchas cosas y el tributo sigue circulando, pero ya no al Huaytlatoani o al Inca, ahora circula pues a los representantes de la corona, ¿no? Y aquí viene un punto muy importante a destacar, que esto ya no tiene que ver
con el descubrimiento y la conquista, digamos, grosso modo es lo que he estado reseñando estas sesiones, sino con la instauración ya del régimen, que es, bueno, y ahora de a cómo nos toca. Pues aquí el que conquistó fui yo, ¿no? Entonces vamos a tener un conflicto muy fuerte entre los que hicieron los descubrimientos y la conquista, que se sienten merecedores y que quieren pues que sus hijos, sus nietos y todos sean ricachones hasta la eternidad, ¿no? Es decir, heredar sus beneficios. Y la corona, que desde ultramar dice, no, o sea, yo tengo que poner un freno a las ambiciones de esos nuevos ricos, porque además es gente que, pues si bien tiene su capital para hacer las expediciones, pues tampoco es que fueran los grandes nobles, ¿no? Entonces hay un conflicto entre los ricos que emergen de estas empresas de conquista y la nobleza que rodea la corona y la corona misma que pues tiene que buscar la manera de que no se salga de control esto. Antes de pasar a eso, que creo que es un tema importante y que seguramente veremos más adelante o en otra sesión, vamos a ver rapidísimo esta diapositiva aquí, estos apuntes que tengo sobre Brasil. En Brasil, como señalé la semana pasada, los portugueses estaban muy concentrados en el África, donde les estaba yendo muy bien y en su comercio bordeando África hasta la India. Y si bien desde inicio del siglo XVI Pedro Álvarez Cabral llega a costas de Brasil, va a ser hasta 1533, 1549 cuando empiezan a poner mayor atención, ¿sí? Y entonces se hacen unos repartimientos, llamémosle así, de tierras que se conocen como las donatarias o las capitanías, y la costa de Brasil se divide en 15 donatarias o capitanías, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que agarramos la costa de Brasil, les voy a conseguir un mapa para la siguiente sesión. Tienes la costa de Brasil, de tal punto a, no sé, 300 kilómetros más adelante, 200, hasta el otro punto, ¿sí? O sea, 2 puntos en la costa. Todo eso es una capitanía. Ah, me está diciendo que desde este punto de la costa hasta este otro punto, sí. Y hacia el interior hasta donde llegues. O sea, nada más se dividieron las costas, se dieron puntos y se trazaron líneas paralelas. Al interior, si quieres meterte 1 metro o 1000 kilómetros, es tu bronca, ¿no? Bueno, en principio respetando la línea que dividía con los españoles, aunque esta línea, como vamos a ver, pues se respetó poco. Y entonces ese interior de Brasil, que en portugués le llaman sertão, ¿no? Se escribe sertão, o sertão do Brasil, ajá, el gran interior brasileiro, pues esa tierra que es la floresta, esa imagen muy estereotipada del Brasil de la floresta, la Amazonía, los indios salvajes, etcétera. Bueno, pues parte justamente de esa idea estereotipada, pues tiene que ver con ese imaginario que de la época colonial viene del sertão brasileiro, ¿sí? Y partes de y quienes van a explorar ese sertón, ¿sí? Que en español podría ser sertón, ese interior brasileño, pues justamente van a ser los bandeirantes, las bandeiras, ¿sí? Los banderantes o las banderas, ¿sí? Que son personajes que entraban, ¿no? Y lo mismo que los españoles al principio del siglo XVI, y más estos portugueses que le entraban todavía más al tráfico de esclavos. Esos entraban parejo, lo que se pudiera explotar aquí, ¿sí? Y lo que se explotó principalmente en Brasil, aunque eso lo vamos a ver también en otra sesión, que es cuando hablemos de la parte económica, pues fue el palo de Brasil, que es un árbol que se utilizaba para hacer tintes naturales, ¿no? Para teñir. Entonces, bueno, vamos a ir resumiendo. En el siguiente mapa se indica con los años el momento de penetración europea. El área punteada alude a los lugares de máximo desarrollo cultural prehispánico, los cuales coincidieron con las sedes de los virreinatos de Nueva España y Perú, que fue lo que dije hace un momento. Las áreas con líneas diagonales aluden a zonas donde la densidad de población indígena era menor y donde las entidades políticas eran más modestas y menos complejas. Entonces, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos la zona con puntos, que damos que es la zona de los grandes imperios, ¿no? Justamente aquí coincide con las principales ciudades de lo que fue el imperio, digo el imperio, el virreinato de Nueva España. Y en este caso, coincide principalmente con lo que fueron las principales ciudades de virreinato del Perú. Esta zona
que tiene líneas diagonales, como lo decía la diapositiva anterior, pues ahí no había poblaciones de un desarrollo social fuertemente estratificado, ni numerosos en términos demográficos, ni con técnicas enfocadas a la producción masiva de alimentos, etcétera. Estamos hablando del norte de México, ¿no? La Gran Chichimeca o Aridamérica. Estamos hablando de la cuenca del Orinoco, la cuenca del río Amazonas, el nordeste brasileño, ¿no? Entonces, vean si no hay una importancia de las culturas prehispánicas que justo en esos lugares donde no había esos desarrollos indígenas antiguos o precolombinos, pues fue justamente donde los europeos les costó más trabajo ingresar, ¿no? Y tenemos otras zonas como de un punto medio, como el noroeste de Argentina, que eran en parte influenciados todavía por la cultura incaica. Revisamos rápidamente las fechas, tenemos entonces 1493, vimos que fue lo primero, 1509, 1511, 26, 19, 21, vean cómo les decía hacia 1524 más o menos, ya no solo las Antillas, sino toda la cuenca del Caribe, ¿sí? Y a partir de 1530 ya tenemos aquí 33, 37 el Perú. Lo interesante fue que se dio la conquista del Perú y luego desde el Perú se subió, digámoslo así, se dirigieron hacia el norte. Hubo expediciones al río Amazonas, algunas fueron todo un asunto también complicado para los exploradores, y luego hacia el 36 el interior de Colombia. Entonces, aunque Colombia, digamos, está más cerca de Panamá y las Antillas, en realidad la conquista o el descubrimiento de Colombia fue más bien cuando ya estaba dominado el Perú de regreso, ¿no? Acá en el caso, bueno, ya que hablamos de poblaciones indígenas importantes, bueno, ya vimos que los mexica Tenochca, los mayas, ¿sí? Los incas, y en el caso de Colombia, pues el grupo importante en lo que es la región de Bogotá, que son los muiscas, ¿sí? Y después se van a dar otras expediciones, algunas que les costó mucho a los españoles, como la zona de Chile hace 1541 con los araucanos, que ofrecieron una gran resistencia por años, siglos, incluso creo que hasta la actualidad. Y otras cosas, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? Que hubo penetración, pero Buenos Aires va a ser un lugar en gran medida periférico, hasta ya más adelante va a cobrar mayor relevancia, ¿sí? Bueno, este mapa lo quería señalar. En Norteamérica también estaba siendo objeto de exploración y destacan los viajes de Jacques Cartier, que tuvieron lugar entre 34 y 1542, o sea, cuando está cayendo el Perú, Jacques Cartier está haciendo expediciones en el río San Lorenzo, en lo que hoy es Quebec. Los asentamientos ya formales, la ciudad de Quebec, de Montreal, etcétera, en 1608, con Samuel de Champlain, quien funda la ciudad de Quebec en 1608. ¿Sí? Entonces, vean, prácticamente ya para 1530, 1540, yo me atrevería a decir que en 1530, con la queda del Perú, termina la época de las grandes primeras y grandes expediciones y conquistas, y a partir de 1530 empiezan otros problemas no menos importantes, que es cómo se va a organizar el poder político, cómo se va a organizar el asunto económico, cómo va a estar el asunto religioso, ideológico, cómo va a ser la división política y cuál va a ser el conflicto entre potencias por estos territorios, ¿sí? Entonces, todo eso es algo que vamos a comentar pues en las próximas sesiones, pero ya con un panorama, yo sé que ha sido muy rápido, pero al menos ustedes tengan claro de los territorios y de las épocas en el siglo XVI. Entonces, hablar del siglo XVI, pues no es lo mismo hablar del siglo XVI en 1502 que hablar del siglo XVI en 1580, ¿sí? Decimos, es que la explotación de la plata, aquí ni siquiera hemos mencionado plata, todavía no se han descubierto las grandes vetas de plata en 1530, ¿sí? Va a ser en la década de 1540 cuando se descubra el Potosí, bueno, el Potosí en Sudamérica y Zacatecas, Potosí, Guanajuato en México, ¿no? Y eso va a cambiar, ¿no? Va a haber otras resistencias, no quiere decir que en 1530 se acabaron las rebeliones, no, se llegó a una situación política
en la cual la mayoría de las poblaciones que hasta ese momento habían tenido contacto con los españoles, pues llegaron a un status quo con ellos, ¿no? Pero van a seguir los conflictos. En el caso sudamericano, con los araucanos, y en el caso novohispano, por supuesto, toda la segunda mitad del siglo XVI, 1550, 1590 más o menos, la Gran Guerra Chichimeca, ¿sí? Que fue una guerra brutal, ¿sí? Y también en ciertas zonas periféricas de Centroamérica, en fin, entonces no es que la guerra terminó del todo. Tenemos que ver además qué pasa con la organización del trabajo de los indígenas, la encomienda, ¿no? Entonces, todos esos son temas bien importantes que pues me gustaría tratar en las siguientes sesiones.